Bueno, lo que sea. Bienvenidos a Divagando por la historia, Víctor Pedrosa. Bueno, Bad Hombres Productions presenta. Bad Hombres Productions. ¿Hay alguno que se interese por nuestra casa productora? Puede hacer una oferta. We can refuse. We can refuse. We can't refuse. No, since we have no money. Hemos visto los motivos de la independencia tejana, ¿no? Y que la lograron. No se quedaron en los tratados de Velasco. Los tratados de Velasco, ¿no? El hecho de que Santana fue capturado por Houston y fue llevado hasta Washington para, como invitado especial, firmar los tratados de Velasco y darle su independencia no oficial, pero sí de facto a Texas. De hecho, la cuestión de los tratados de Velasco pues es que nunca fueron reconocidos por el gobierno mexicano por algo muy simple. Santana no era presidente cuando los firmó. Es más, y además estaba prisionero de los tejanos. Era prisionero, así es. Entonces el Congreso mexicano nunca ratificó los tratados de Velasco, por lo cual oficialmente Texas nunca se separó. Sin embargo, bueno, el gobierno... según nuestro Congreso, oficialmente no hubo manera de... Pero de facto sí hubo una separación, inclusive construyeron su Capitolio, movieron la sede de San Antonio a Austin, ¿no? Y para... ciudad que fundaron Austin en honor a tanto a Don Moses como a Don Stephen, porque Stephen Austin murió recién empezó la guerra de Texas. Fue capturado en la Ciudad de México, tratando de hacer cabildeos con el gobierno tratando mexicano. De buscar la paz. En la República Tejana le va a ir bastante mal como país independiente. Van a empezar de forma muy bullante, ¿no? No hace mucho vi un documental en el cual pues documentaba un historiador, no recuerdo ahorita su nombre, en el cual dice que los primeros documentos del gobierno tejano, todos en hermosísimo papel de algodón y un sello poca madre, ¿no? Y ya un par de años antes de anexarse a Estados Unidos, casi papel revolución, y mal firmado con tiza, porque económicamente les fue bastante mal. Mira, es entendible. Texas finalmente su vocación era terminar unida a Estados Unidos. Y ese fue el plan de Houston desde el inicio. Ese fue el plan de Houston, pero Texas duró como país independiente 9 años. Casi 10. No, 1836 a 45, en 45 se hizo la unión. Y recuerda el traidorzote de Lorenzo de Zavala, hijo de perra, ojalá arden los infiernos, si es que estos existen eternamente, por los siglos de los siglos. A ver, si un día veo su tumba, juro, y así vaya yo a la cárcel, la mearé. Ok, lo que sí sabemos, lo que sí se sabe es que como era yucateco, en el infierno está siendo sodomizado con tridentes empapados en chile habanero. Amén. Pues si no, no es infierno yucateco. Así es. ¿No? Entonces, bueno, pues después de este lapso, una vez más, no va a haber tropas mexicanas en territorio tejano. Aunque hubo muchas incursiones de tropas mexicanas en territorio de Texas, hubo incursiones breves, pero se iban y regresaban finalmente. Otra persona que también merece que su tumba sea orinada, defecada y sus restos esparcidos por cualquier lugar, por medio del mar, sobre todo si es mar internacional, son los de Vicente Filisola. Filisola fue el que ordenó la retirada de todas las tropas mexicanas y después se justificó con una espesísima y bastante mala redacción de sus libros de la Guerra de Texas, en donde todo le echó la culpa a Santana, aunque realmente pues el que perdió Texas no fue Santana. Santana fue una derrota de momento. Fue una derrota de momento. No, pues y él tenía el grueso del ejército. aunque Urrea en su campaña por el oeste, el güey le fue de poca madre solo para llegar a Goliat y enterarse que habían perdido la guerra, ¿no? El hecho de que la captura de Santana equivalía a la derrota mexicana. O sea, pero realmente Santana en San Jacinto fue una avanzada, el resto del ejército venía con Filisola y Filisola fue el que se retiró Filisola fue el que se retiró, así es. De moto propio. Inclusive, de hecho, el que perdió Texas fue Filisola, no fue Santana. Santana iba con una avanzada y los capturaron. Así es. Bueno, pero una vez más... Tan es así que don Juan Nepomuceno Almonte, que iba como parte del Estado Mayor de Santana, reconocía que Santana no vendió ni 1 centímetro cuadrado de Texas
y firmó los tratados de Velasco porque no le quedó de otra. Aquí me cabría esa pregunta. Él acompañó a Santana Fue a tomado Washington. prisionero, sí. Okay. Acompañó a Santana a Washington. De ahí que Almonte se decepcionó totalmente del gobierno, de las formas de gobierno republicanas, y después fue uno de tantos grandes monárquicos en México, y fue parte de la regencia en la época de Maximiliano, años después. Y bueno, debemos recordar que Juan Nepomuceno Montes, el hijo de Morelos, tenía mucha autoridad moral entre gente tanto conservadora como liberal. No, además era uno de los comandantes más eficientes que tenía el ejército mexicano, era un tipazo, nada más que se equivocó de bando. De haber estado con la República, Almonte hubiera sido uno de los grandes héroes nacionales. No sé en ese sentido. Se equivocó de bando, ese fue el problema. Bueno, el chiste es que México se queda de facto sin Texas. 9 años más tarde va a haber otro incidente que va a encender la chispa entre México y Estados Unidos, y es que Texas va a ser reconocido. Va a ser anexado. En el último acto de gobierno del presidente John Tyler fue la anexión de Texas a los Estados Unidos, fue la unión de Texas como estado a los Estados Unidos. Así es. Y a partir de ahí ya el presidente Polk hereda una situación sumamente complicada con México. Mira, sí es una situación complicada, pero para él no es que no fuera deseada. Él tenía desde ya hace algún tiempo, ¿no? Hay un libro que se llama Las razones de la guerra con México, en el cual uno de sus esbirros, Stockton, hace todo lo posible para que estalle la guerra con México, ¿no? Y hemos de mencionar que la anexión no dispara la guerra con Estados Unidos. No. Es un incidente menor que ocurre por decirlo así, territorios en disputa entre estos dos estados. Y México no es que se lance alegremente a declarar la guerra a Estados Unidos. Una vez más, para México, Estados Unidos era el hermano mayor, era en muchos sentidos el ejemplo a seguir. Sí, sin embargo, el problema esencial de esto es que México no reconoce la anexión de Texas a los Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos, ya encabezado en ese entonces por James Knox Polk, Polk ordena que se movilicen tropas y manda a uno de los generales más conocidos y más eficientes del gobierno de los Estados Unidos a dirigir la ocupación de las zonas costeras de Texas, que es el general Zachary Taylor. Taylor es un gran militar. El viejo rudo y listo, rough and ready. Era un militar que siempre estaba listo para cualquier eventualidad. Ya lo había demostrado en las guerras indias, en las guerras seminoles. Siempre había sido un militar muy exitoso. Y Taylor, no siendo un hombre joven, sin embargo, ya había plantado bandera en Corpus Christi y avanzó. Y pues el famoso incidente de las patrullas de caballería mexicanas contra la patrulla americana fue el detonador de la guerra. Así es. Polk declara en el Congreso que que siempre ha sido un punto de ardor para México respecto a la guerra, en donde dijo Polk, mentirosamente, porque estaban operando en tierras mexicanas, que una patrulla de caballería americana había sido atacada en territorio americano, que no es cierto, era territorio mexicano, por otra patrulla de caballería mexicana. Y eso desata la guerra. Y ese incidente es la chispa que desata la guerra, ¿no? Inclusive el poblado que está del lado estadounidense se llama Brownsville. No, sí, por el incidente Brown. Así es, porque el teniente que comandaba esa patrulla era un tipo de apellido Brown. El capitán Brown, era capitán. ¿Era ya capitán? El capitán Brown. Brownsville por eso se llama así. Aunque aquí pues no dicen Brownsville, es Brownsville. Brownsville. Ahí en Brownsville. Donde van, ahí cerca también se van a macalear. A macalear. Ahora, los primeros movimientos de Taylor incluso sabe que está en desventaja numérica. Taylor no tiene una cantidad de tropas lo suficientemente fuerte, y sin embargo Taylor avanza por la costa del Golfo de Texas hasta el primer lugar, que fue Palo Alto. En Palo Alto se enfrenta a Mariano Arista. Mariano Arista es el comandante de las fuerzas mexicanas, y se demuestra que el general Arista, que siempre había sido una nulidad, no había cambiado en muchos años, lo siguió siendo.
lo deshace en Palo Alto y días después en Resaca de Palma. No tanto en defensa de la comandancia mexicana, que siempre fue bastante Pésima. torpe. Siempre fue bastante torpe. Le decían los torpedos. Por torpe sí. El chiste no es cierto porque todavía no se inventaba. Pero no, ya se habían inventado. Eran las minas marinas en ese entonces. Pero no eran torpedos, el torpedo es no, líquido. Se conocían en ese entonces como torpedos, las minas marítimas. Mira, no sabía. Bueno. Todos los días se aprende algo nuevo. Eso dicen. Hay que tener mucho en cuenta las diferencias militares que existían entre las tropas mexicanas y las estadounidenses. En primer lugar, las tropas mexicanas profesionales básicamente no existen. Casi toda la tropa está hecha de leva, es decir, gente que no desea estar ahí y que se la han llevado a huevo a cumplir un servicio militar. Sí, levantaban vagos, malvivientes, gente que presos, presos. No, sí, o sea, pues, o sea, inclusive en el sentido de la corrupción, mientras los estadounidenses pagaban por meter a sus hijos a Annapolis y a West Point, los mexicanos pagaban al ejército porque no se llevaran a sus hijos al servicio militar, ¿no? Y otra más, Estados Unidos empezó a contratar, a levantar tropas de inmigrantes, ofreciéndoles, y sigue siendo una práctica común en hoy en día lo siguen haciendo, aunque no han respetado mucho ese trato después de la guerra con Irak, desde la primera. Sí, donde el trato era, tú como inmigrante sirves en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, por ello obtenías la ciudadanía. Al final de tu servicio te daban tu ciudadanía. La ciudadanía. Así es. Lo cual siguieron utilizando durante mucho tiempo los Estados Unidos. Últimamente han estado... Y que inclusive muchos mexicanos tomaron ventaja de ese trato para hacerse ciudadanos americanos durante las incontables guerras estadounidenses. Exacto. Y muchos mexicanos pelearon al lado de los estadounidenses en la guerra de 1845. Basta recordar la compañía de espías, ¿no? Que es como... No es el equivalente al San Patricio, porque el San Patricio pelea por ideales. La compañía de espías es básicamente una manga de mexicanos traidores que se han vendido al servicio de los Estados Unidos. También hay que, hablando con cierta justicia, el sentido de lo mexicano realmente no era tan arraigado como existe ahora, ¿no? No existía, México no existía, o sea, México estaba en papel, pero realmente la idea de lo que era México pues no era lo propio. Así es, no era un Estado nacional consolidado, ¿no? Entonces, eso fue otro de los factores que trabajó a favor de los Estados Unidos, porque sí, muchos de los soldados estadounidenses ya tenían la idea de que ellos estaban luchando por un Estado ya consolidado, mientras que muchos mexicanos fueron llevados a la fuerza a luchar por algo que ni siquiera sabían muchos de ellos que existía. No, y también Estados Unidos hacía otra cosa, sí le pagaban los soldados. Así es, ¿no? Los Estados Unidos tenía fondos suficientes no solo para pagar los soldados, sino para pagar su comida, para pagar armas, sí, para pagar municiones, sí. Había una economía bien planteada. Todos los insumos que tenía el gobierno estadounidense eran pagados en plata, en firme, directamente en plata. En dólares de plata. Así es, a los proveedores, inclusive los proveedores mexicanos. Mientras que el ejército mexicano no paraba de firmar vales para poder hacerse de los consumos del ejército, y la desconfianza rápidamente inundó a los proveedores, quienes inclusive ya dejaron de darle insumos al ejército mexicano, ¿no? Entonces, todos estos factores van a favor de los Estados Unidos, en contra de México, ¿no? A pesar de que los Estados Unidos invade con una fuerza minúscula, que son 5,000 hombres, 6,000. 6,000 hombres apenas invaden México y se llevan un pastelazo enorme, ¿no? Es por eso que, y no solo, no contento con esto, también existe la diferencia en tecnología militar. No tanta, ¿eh? No, ¿cómo de que no? No tanta. Los rifles mexicanos
tenías que estar en un rango aproximado entre los 200 y los 400 Eran metros. eran Brown Bess británicos, eran de los mejores fusiles que había en la Eran época. buenos, pero no eran tan buenos como los fusiles norteamericanos, que inclusive ya venían estriados. Y esto quiere decir que cuando uno dispara un arma de fuego y el cañón está liso, la munición sale, ¿no? Y sepa Dios dónde va a parar. Tiene una cierta dirección, tiene una cierta dirección. Pero si el cañón por dentro está estriado, es decir, tiene guías, sobre todo en espiral, la bala comienza a girar y esta tiene un mayor alcance, una mayor potencia y una mejor dirección. Así es. Y precisión. Así es, una precisión bastante buena. Entonces, y no solo eso, también existía del lado norteamericano, aunque se trababan de vez en vez, existían ya las metralletas. No, todavía no. Sí, No, ¿cómo de que no? Existían las metralletas de Kran. Sí, señor. No, las de Kran. Sí, sí. Las Gatling fueron inventadas hasta la guerra civil. No, en la guerra común. Ahí sí doy fe. Las Gatling, que eran las famosas metralletas de Kran que hablan. Los cañones Gatling, que todavía siguen utilizándose actualmente con la M113 Vulcan, que es el mismo principio. Es el mismo principio. Nada más que automatizado y de tiro más rápido. Actualmente, las Gatling fueron creadas a partir de la guerra civil, no fueron... Vamos a checar ese dato. No, doy fe, lo firmo. Y te lo cumplo. Estado de México, Establo de México. Entonces, aquí la situación es que vamos viendo que Estados Unidos, lo que sí tenía ventaja Estados Unidos en artillería. Una gran ventaja en la artillería. No, tenía un chorro de ventajas. No, tenía ya gran ventaja en artillería y sobre todo los primeros revólveres ya traían. Tenían revólveres, así es. Empezaron a traer revólveres la caballería de los Estados Unidos. Ahora, la campaña de Taylor toma Matamoros y de Matamoros avanza hacia Monterrey. Mientras que por otro lado el coronel Doniphan ocupa Santa Fe de Nuevo México y después avanza hacia Chihuahua. Y hay que tomar... y de Santa Fe parte Stephen Kearny y ocupa California. Casi todas las incursiones estadounidenses que avancen hacia el oeste no van a encontrar resistencia. No. En Santa Fe se arma una pequeña escaramuza y eso es todo. No va a haber... Y en California se entregaron con toda tranquilidad. No hubo mayor. Una vez más, el sentido de lo mexicano no era algo muy arraigado. Sí, los californianos ni siquiera les interesó. O sea, finalmente, cuando llegaron los americanos, está bien. Total. ¿No? Después la van a pagar muy cara, pero no tanto. No, ¿cómo de que no? No, de fe de eso va a dar el Murrieta, ¿se apellidaba? El de los toros. El de los toros, así es, el joven Murrieta. Su primera espada. Así es. De donde Jacobo. Por supuesto. Su primera espada, el joven Murrieta, digo Murrieta. ¿No? Entonces, Joaquín Murrieta, pero fueron operaciones de bandidaje, tampoco fueron una rebelión en forma. No, pero lo que te revela el bandidaje de estas personas, de Murrieta, es que los californianos, muchos de ellos no estaban conformes con el nuevo acto porque, siendo honestos, y esto hasta la fecha se da, el racismo que van a tener los anglosajones con sus nuevos conciudadanos va a ser terrible. Digo, los 4 gatos que había en California, pero bueno. La van a pagar cara. Sin ofender a lo presente, hablando de 4 gatos, aquí hay 2. Entonces, ¿qué pasa? La resistencia a Taylor se va a formar en primer lugar en Monterrey. La toma de Monterrey es una de las batallas más sangrientas de la guerra y es donde realmente le presentan la única resistencia decente en forma y decente a las tropas americanas. También en Cerro Gordo se va a poner interesante la cosa. No, el Cerro Gordo fue un desastre de planeación estratégica, pero ahorita la vamos a platicar. No, pues también Monterrey fue un desastre de planeación estratégica. Todas las batallas mexicanas, una vez más vuelvo a lo mismo. Todos los cuadros de oficiales estadounidenses habían sido entrenados, estudiados y preparados para diferentes situaciones. Los cuadros mexicanos habían llegado a esos rangos por influyentismo y corrupción y no tenían... Muchos de ellos habían participado en guerras, por supuesto, ¿no? Desde la Guerra de la Independencia hasta diferentes escaramuzas, ataques con los indios en el norte, ¿no? Que se habían dado, siendo honestos,
¿no? Y también ciertas sublevaciones de otras personas que querían hacerse con el poder, había ahí una experiencia práctica, pero no había ninguna teoría funcional acerca de la guerra, ¿no? De estrategias, de movimiento de tropas. En todo eso Estados Unidos llevaba más sí. ventaja. Los Estados Unidos ya tenían un avance monumental en el manejo de tropas, mientras que en México todavía se manejaban las figuras napoleónicas y fueron un desastre. Ya totalmente superadas. Ahora, la toma de Monterrey le causó gran cantidad de bajas a Taylor. Y algo que nunca hemos comentado, todo el mundo habla, dice, es que Santana vendió el país. Santana cuando empezó la guerra estaba exiliado. Él fue llamado para defender el país. Regresó de La Habana a México, aunque Francisco Martín Moreno jura y perjura que Santana ya venía vendido a los Estados Unidos. Yo no me puedo explicar si venía vendido a Estados Unidos, cómo les presentó todas las batallas habidas y por haber a los invasores. Mira, puede ser lo siguiente. Lo veo muy complejo. Es probable, pero una vez más, sí, Santana va a ser llamado para defender al país, porque, querrámoslo o no, para su tiempo, era la persona con mayor experiencia y conocimientos militares que existía en el país. O sea, era el único que podía hacer algo, realmente. Si bien no el único, era el que podía presentar un frente más decente contra la invasión. Okay. Santana llega a México, asume la presidencia unos días y levanta un ejército de la nada y parte con el ejército rumbo a San Luis Potosí. Como siempre, de la nada. De la nada sacó los ejércitos, que eso hay que reconocérselo siempre a don Antonio. Sí, en ese sentido sí tiene razón. El güey embaucó todo lo que tenía que embaucarse para hacerse de dinero y comenzar a hacerse un ejército. Ok, y Santana avanza hacia San Luis Potosí y de ahí parte en pleno invierno de San Luis Potosí hacia Matehuala, camino a Saltillo. Antes de llegar a Saltillo, en los llanos de Buenavista o La Angostura, dependiendo de qué lado narres la batalla, Estados Unidos presentó batalla. Fueron 3 días de combates que terminó en un empate técnico. Y fue porque Santana se tuvo que retirar porque Estados Unidos cambió de estrategia. Taylor sabía que no podía avanzar más allá no iba a poder avanzar más allá de Saltillo. De San Luis Potosí, inclusive. Y Taylor ya no tenía nada, y Taylor lo único que hizo fue reforzar las ocupaciones y regresó a Washington para lanzarse a la campaña presidencial. Mientras tanto, en el Golfo de México, otra ventaja más de Estados Unidos, la Marina, que tiene una fuerza armada, una fuerza naval bastante interesante. Ellos comprendieron desde el principio que tener una fuerza naval era sumamente importante y lo habían aprendido de los ingleses. Los ingleses se hicieron del mundo, ¿no? Y fueron los amos de este planeta hasta principios del siglo XX gracias a su flota. Hail Britannia, rule the waves. Yes, British will never be slaves. Bueno, pero again, they have been already. Pero bueno, entonces Estados Unidos manda la flota, Cañonell ocupa Veracruz. Cañonell ocupa Veracruz de forma Cañonell ocupa San Juan Bautista, actualmente Villahermosa, por obra y gracia de don Tomás Garrido Canaval. Sí. Ocupa los puertos del Golfo de la península yucateca y la escuadra del Pacífico de Estados Unidos ocupa Mazatlán y bloquea Acapulco. O sea, Estados Unidos, la flota americana ya estaba en pie de guerra. Desembarcan en Veracruz y llega el nuevo comandante militar del ejército de los Estados Unidos, que es el general Winfield Scott. Scott era otro veterano de las guerras seminoles, de las guerras indias. Era contra Taylor, que Taylor era un gran amigo de sus tropas. Sí, Scott es el típico oficial de West Point, mamila, que no de hecho, uno de los grandes traumas de Scott va a ser que él moría por ser presidente y nunca se le hizo, ¿no? Y Taylor, que realmente no sé si realmente lo buscó, quizás sí tenía ciertas intenciones, pero sí Taylor sucedió a Polk. Así es. Le duró poco el gusto porque pues murió a los 3 meses de ser presidente, 4 meses de ser presidente. A gusto. Pues Taylor, y después fue presidente, Pierce no. No, Franklin Pierce no, el anterior. Estoy tratando de acordarme quién heredó la presidencia, pero ya me acordaré. Salud.
es amigable. Sí. Sí, así es. Entonces, Scott avanza hacia, toma Veracruz y le presenta, Santana les presenta batalla en Cerro Gordo, o sea, en las estribaciones de la Sierra Veracruzana. En el camino, Scott saqueó el Lencero, o sea, la hacienda de Santana, camino a Cerro Gordo. Entonces, Santana también fue afectado por la guerra, saquearon su casa. Y a partir de ahí, en Cerro Gordo, por una mala ubicación de la artillería y por haber mal planteado estrategia, Scott derrota a Santana rotundamente en Cerro Gordo, donde había regresado Santana con todas las tropas que habían logrado el empate técnico, el empate en la batalla de la Angostura. O sea, los hizo caminar de Saltillo hasta Jalapa. Y de ahí a Ciudad de México. Sí, de Saltillo a Ciudad de México, de Ciudad de México a Jalapa. Y de ahí Santana hizo una retirada. Se fue retirando hacia la Ciudad de México para trincherarse y ahí defender la ciudad. Así es. De hecho, ni siquiera va a haber batalla de Puebla, porque no va a haber tropas defensivas en Puebla. Se van a ir todas derechito, desde Jalapa hasta México. Sí, y en Puebla además es recibido las tropas americanas para desdoro de Puebla con campanas al vuelo. Una vez más Puebla comienza a recibir al invasor con campanas al vuelo. Sí, pues las veces, sí, pues es que acuérdate que Puebla nunca ha sido, Puebla es la ciudad menos mexicana de México, siempre lo he dicho. Pues no sé si sea la menos mexicana, pero sí... Cuando menos en el siglo XIX, sí lo es. Bueno, puede ser. No, y hay que entenderlo, Puebla es la ciudad gemela de Tlaxcala, la cual va a ser poblada por europeos, al no poderse ellos establecer en Tlaxcala. Sí, y mataron, de hecho, la muerte de Tlaxcala comercialmente y como zona importante del país. Se da con Puebla. Se da con la fundación de Puebla. Así es. Pero para no hacerles el cuento largo, Scott llega a Puebla y descansa. Descansó unos meses y en agosto reinició el avance hacia la Ciudad de México. Santana concentró tropas en el Cerro del Peñón para ir ahí parar a las tropas junto al aeropuerto. Porque hasta ese momento Scott había seguido exactamente la ruta de Cortés. Exacto. Y Scott, al ver la concentración de tropas en el cerro del Peñón, se fue para el sur, avanzó hacia Tlalpan. Así es, se apodera de Tlalpan y de Padierna. No, nada más de Tlalpan. La manera de poder flanquear, decidieron entrar por la parte poniente de la Ciudad de México, y para flanquear tenían que atravesar un pedregal, los llamado el Mal País. El Mal País, el Pedregal. Ahí Scott no sabía cómo poderlo atravesar, y uno de sus y un mayor de ingenieros oficiales, con una lámpara y la invaluable ayuda de 2 traidores, le dijeron cómo atravesar. Hizo el recorrido de noche. Ese mayor de ingenieros era Robert Lee. Y por eso le estamos quitando todos sus monumentos al gran hijo de puta. Pues era el menos hijo de puta de todos los generales sureños, pero bueno. Lee regresa y le informa a Scott. A Scott. I found that way through. Le informa a Scott, y Scott avanza hacia la hacienda de Padierna, y Santana, en un error táctico brutal, divide fuerzas y manda y le da el comando en la zona de Padierna al general Gabriel Valencia. Valencia había derrocado anteriormente a Santana, y Santana se la tenía jurada. En la batalla de Padierna, que fue una batalla sangrientísima, y donde los mexicanos por nada, o sea, los mexicanos tienen azoradas a las tropas estadounidenses por la resistencia que entablan entre la zona de Ansaldo y la zona de Padierna. Es en esta batalla donde se levantan todas las sospechas de la traición de Santana, porque si en Padierna los mexicanos vencen a los estadounidenses ya no tienen nada que hacer más que la retirada, ¿no? O acantonarse a esperar refuerzos. Pero una vez más, y esto es bien importante, la guerra en Estados Unidos había sido muy impopular por los costos y por el concepto. No solo yo, sino muchos estadounidenses de la época
pensaron que la guerra con México era un abuso. No solo eso, pero acuérdate una cosa, la guerra de México con Estados Unidos no fue una guerra del norte de Estados Unidos contra México, fue una guerra No, de los no, no, sureños. así es, así es. De hecho, las intenciones de Polk, ¿no? Era ampliar los estados esclavistas en el sur de los Estados para Unidos. que tuvieran un mayor rango de votos y evitar el dominio del norte en Era el Congreso. abolicionista. Así es, que era abolicionista. Bueno, y más que siendo no abolicionistas, porque a los negros no les van a reconocer su estado de ciudadanos, sino hasta entrado el siglo XX, y eso a medios chiles. Entonces, en Padierna Santana se niega a dar apoyo a Valencia y Valencia es derrotado. Pero sin embargo, hay algo que nadie quiere platicarnos. Y es que el apoyo que tenía Santana para darle sustento a Valencia para poder pelear, es que Santana contaba con las tropas sureñas de Juan Álvarez, cacique ya en ese entonces de la Tierra Caliente del sur del Estado de México. ¿No? Bueno, en aquel entonces todavía Estado de México. Estado de México. Y Álvarez, una vez que obtuvo la promesa de Santana de constituir un estado para él, o sea, de constituir su cacicazgo como estado, Álvarez se retiró. Don Juan Álvarez, el héroe de la revolución de Ayutla y demás, ese sí se vendió feamente se vendió feamente, si es que se vendió, más bien se retiró y dejó morir solo a la Ciudad de México. Ahora, después de Padierna, los americanos avanzan hacia el otro borde del lago. Y el único punto de defensa que existe ahí es el convento de Churubusco. El convento de Churubusco, así es. Para aquel entonces ya ex convento, creo. No, todavía era convento. Todavía era convento, no. Todavía era convento. En el convento de Churubusco está al mando el general Anaya, Pedro María Anaya, y, y hace una defensa, hace una batalla defensiva apoyado por los San Patricios, que no van a estar casi ninguno de ellos dentro de la construcción del convento. Ellos más bien se van a quedar resguardando afuera, un puente. Afuera y con la artillería. Así es, afuera con la artillería, resguardando un puente que hacía las veces de conexión para poder llegar por el lado sur de Churubusco. Así es. Finalmente, pues es otra victoria por parte de las tropas de los Estados Unidos. En donde capturan a los San Patricios como desertores. Así es. Y bueno, ya lo habíamos platicado en el capítulo del Día de San Patricio, su castigo va a ser cruel, quizá no tanto en el rollo físico, sino en el del ánimo de quienes dieron la vida por este país y que fueron retribuidos a latigazos dados por un mexicano. Entonces, Scott se fijó mucho, eso hay que reconocérselo, va a seguir las leyes de la guerra, los reglamentos de la guerra, sí, los va a seguir al pie de la letra. Inclusive él va a ser abogado defensor de muchos San Patricios y a muchos los va a salvar de la horca. Exacto, y aún así la horca sí operó en San Ángel cuando los San Patricios los derrotaron y los ahorcaron. Así es, ¿no? Ahora, el siguiente punto de batalla fue el circuito de batallas alrededor del poniente de la ciudad, que fueron dos. El circuito de batallas de Molino del Rey, y después las garitas de Belén y de San Cosme. Quiero que quede claro algo. México se ha basado y ha creado el mito de la batalla de la toma de Chapultepec. La toma de Chapultepec fue una operación menor derivada de la batalla de Molino del Rey. Militarmente hablando, sí, pero su significado sí es relevante. No fue relevante, fue una para los mexicanos, claro que es relevante, güey. Porque se lo inventó Miguel Miramón, que había estado peleando ahí, nada más. Pues sí, güey, pero existió, cabrón. Pues sí, pero Miramón era un niño héroe. Pero era una operación mínima. Sí, una vez más, militarmente era una operación de limpieza. Te estoy dando la razón, que como operación militar era una operación mínima. Tan es así. Como rollo representativo es muy relevante, porque ideológicamente realmente, históricamente, inclusive lo puedes ver así. A partir de la toma de Chapultepec y del acto heroico, no solo de los niños héroes, porque también se van a dar resistencias muy importantes
en Belén, y inclusive ya con las tropas norteamericanas dentro del Zócalo de la Ciudad de México. Algunos ataques, pero mínimos. Pero mínimos, una vez más, pero ahí se va a comenzar a gestionar lo que se puede llamar ya la mexicanidad del sobreviviente de la guerra. Sí, nada más que estamos hablando de la historia de Estados Unidos, señor. Pues sí, cabrón, pero de todos modos hay que hablar del otro lado. Nah, ¿Por qué no? por joder. Ah, bueno. Por joder. Por joder, hombre. Y que se muera en México, que vive en España. Y si se muere en España... ¿Y por qué? Joder. Por joder. Exacto. No, pero es precisamente en esas batallas que se comienza a gestionar ya el espíritu de lo mexicano. Pues bueno, aquí la situación fue, y narrado por otro oficial que estuvo ahí en un magnífico tomo de memorias, que son las memorias del general Ulysses Grant. Grant fue teniente, empezó la guerra como teniente y terminó como capitán. Grant estuvo tanto en el ejército del norte como en el ejército de Veracruz. Así estuvo al mando de, bueno, estuvo peleando. Peleando tanto con Taylor como con Sí. Scott. Sí, y Grant no reconoce la batalla de Chapultepec, reconoce la de Molino del Rey y señala que Chapultepec fue una operación de limpieza de un foco de resistencia mínimo. Eliminar a los pinches juntas que estaban ahí. Sí, de hecho, el comandante de Chapultepec, que era el general Nicolás Bravo, héroe de la independencia, lo encontraron hecho bolita en una trinchera, llorando que por favor no me maten. Caso muy contrario de Santiago Jicotenca, que va a ser el que va a pelear. Sí, que fue realmente la defensa de Chapultepec fue por el batallón de San Blas. Así es. Los niños héroes, la mayoría los evacuaron, quedaron unos cuantos que hicieron ahí defensa. Que se quedaron de voluntarios. Inclusive ellos habían recibido instrucciones de Santana desde el día 12 que se fueron, ¿no? Y quienes se quedaron fue porque querían quedarse. Sí. El batallón de San Blas se va a quedar básicamente abajo, van a hacer una pequeña fortaleza, que le dicen Armaneque, una madre así, ¿no? Y ahí es donde van a resistir. ¿Un bloqueo? ¿Eh? Un bloqueo. Sí, una especie de pequeño fortín sí, improvisado, ¿no? Y ahí en el Armaneque se van a quedar básicamente todo el batallón de San Blas. Exacto. Mientras en Molino del Rey, que fue donde se presentó la batalla realmente fuerte, un coronel llamado Margarito Suazo, para que no se quedaran con la bandera, los americanos se le enredó en la cintura y lo pusieron a balazos. Pero, o sea, no hubo ningún niño héroe que se tirara desde arriba de Chapultepec. Chiste es que Margarito va es el que defiende realmente la bandera, ¿no? Sí, porque realmente Juan Escutia, Juan de la Barrera, Vicente Suárez, Francisco Márquez, y aunque todos ellos sí Fernando Montes y murieron durante la batalla, y Agustín tampoco fueron los únicos. Hubo más gente que se quedó a defender el Eso castillo. Se lo inventó Miguel Miramón. Se los inventó Miramón. No existían. Claro que existieron, cabrón. No existieron. Está en parte de guerra, güey. No existía. Fue cuento. No, fue los cuento. Los niños héroes fue cuento. Ahora, los niños héroes no fueron cuento. Quizá las formas en las que murieron, sí. Pero que hubo ahí un grupo. Niños, güey, que eran chavos. Uy, sí, güey, no sé. A pura chaviza, cabrón. Pues, güey, 15, 16 años, tú ya nos poníamos pedos, güey. Ya, pues sí, cabrón, pero nos poníamos pedos y buscábamos para la guerra mujeres. Son niños, cabrón. Nah, ni claro madre, que son niños, no mames, güey. Ni madre, niños héroes los de África, de 7 años con el cuerno de chivo. Esos sí son niños. Son infantes, cabrón, son infantes guerreros. Son literalmente de infantería. Así es, literalmente, ¿no? No, pero aquí la situación es que se ha minimizado por elevar la gesta heroica de Chapultepec. Cuando realmente las resistencias fuertes fueron Molino del Rey, que siempre se ha minimizado, en donde el general Antonio de León peleó hasta morir. Antonio León ahí murió, que fue de hecho el creador del estado de Oaxaca, que fue el gobernador Antonio León. Ese peleó hasta morir, él murió y en la batalla. Y es alguien que no se le reconoce, pues aquí. Hay muchas intervenciones que no son muy reconocidas. Inclusive la misma estación Valderas, ¿no? El coronel Lucas Valderas. El coronel Lucas Valderas, un güey ya retirado, que no tenía nada que hacer ahí. Pero fue el director de artillería de todo el sitio, de todas las operaciones. Igual murió en combate. Y murió en combate. Y un tipo que con 3 gatos literalmente le hizo frente a toda una división gringa.
curiosamente en las garitas de Belén. Por eso, la estación Valderas se llama así por él, por Lucas Valderas, y su símbolo es un cañón porque él era artillero. Exacto. Y ahí fue donde ella se metió al talón. ¿Sí? En la estación del metro. En la estación del metro Valderas, así es, la busqué de vagón en vagón. Sí. En la estación del metro. Saludos a, ¿cómo se llamaba? Rodrigo González. Que murió de un pasón de cemento. Sí, cómo no. Sí, un pasón de concreto, le cayó una losa como de 9 toneladas encima. Una losa 32, cabrón. Bueno, pero la primera lo mató, ya los demás fue adorno. Bueno, saludos al Rodrigo, donde quiera que se encuentre. Sí, entonces, la batalla de Belém y también la de San Cosme, que ahí van a juntar todos los americanos, los cuerpos de todos sus compañeros fallecidos a las diferentes batallas y los van a enterrar. Y ahí se va a hacer el Panteón Americano. Exacto. Además, Taylor narra Grant en sus memorias, narra muy claramente toda esa batalla en la garita de San Cosme donde él intervino. Él intervino en Molino Rey, en Padierna, en todas las batallas. Por eso dice, Chapultepec fue una operación de limpieza. Uh-huh. Y le puedo creer a alguien que escribía con la seriedad y la serenidad con la que escribe Grant sus memorias. Pues no sé, son estupendas. Pero una vez más, la importancia de Chapultepec no radica en su relevancia militar, sino en su relevancia simbólica. Sí, en el cuentote que nos inventaron para decir que, ¡oh, gloriosa defensa! La defensa fue mayor en otras circunstancias. Por supuesto que fue mayor, pero no fue realizada por quien fue realizada, que eran los alumnos del colegio militar. De ahí radica su relevancia. Los alumnos se evacuaron, el que defendió fue San Blas, carajo. Que sí, cabrón, pero una vez más, el rollo simbólico ahí está. ¿Por qué te empeñas en negarlo? Porque precisamente por simbólico es falso, y esto es histórico. No, ocurrió. Niños que estaban en el pinche colegio militar, güey, decidieron a sabiendas que se iban a morir, quedarse a luchar. Ni madre, se fue la mayoría. La mayoría se fue, eso es cierto, cabrón. Pero los que no se fueron, ¿verdad? Pero, o sea, Chapultepec lo elevan precisamente. Mira, una vez más, inclusive, cuento, inclusive si lo ves en forma general, muchos de los estados no dieron un pinche soldado ni 3 pesos para defender a la patria, cabrón. No, pues porque se habían vuelto federación, ahora sí que la federación, patria, mis huevos, a mí lo que me interesa es mi estado. ¿Ves, cabrón? Entonces, por eso... O sea, la guerra mexicana, la guerra en México, del lado americano es criticable, pero del lado mexicano es deleznable. No, sí, claro, cabrón. Sí. Y es deleznable por muchos sentidos. En el sentido de que México como nación nunca se preparó, nunca fue previsor, nunca fueron unidos, nunca fueron solidarios. El rollo de la corrupción se los comió todo, cabrón. Y aparte lo peor del asunto es que todavía Santana trató de hacer un ataque a los flancos americanos por acortar los víveres y tenía que pasar por Oaxaca y el gobernador le dijo que no pasas. Sí, y el gobernador pues era nuestro querido amigo el Lama Juárez. El Lama Juárez. Porque siempre fue admirador de los gringos, siempre. Entonces, de ahí partimos que Santana tuvo que huir, huyó, embarcó y se fue a Colombia. Entonces eso de que Santana vendió todo el norte del país a los gringos es un cuento. No, es cierto, es muy probable. Es muy probable, cabrón, es muy probable. Una vez más, ¿cómo lo va a ver? Tan solo, mira, si lo quieres ver desde el hecho fáctico, güey, no es un hecho que Santana haya vendido el país. ¿Por qué? Porque no hay ningún pinche recibo. Además. ¿No? Y además, en ese lugar, entonces el SAT le hubiera cobrado impuestos. El asunto de Padierna en contra de Valencia, ¿no? Ahí es donde levanta todas las suspicacias del mundo, porque ahí mismo hubiera terminado con todo, con la guerra, con la operación, con todo. Sí, pero aún así Santana, a pesar de Padierna, reforzó Churubusco, reforzó Molino del Rey, le estuvo peleando personalmente. Te diré una vez más, las sospechas, yo no digo que no, el güey le encantaba pelear, le fascinaba, cabrón, era su deporte favorito, pero vamos reconociendo también que las fallas logísticas que se dieron en Churubusco, como las que tú me planteaste de ayuda de México a Barcelona, güey. Sí, que para variar mandaron cartuchos de uno para fusiles para calibres de otro, ¿no?
También se dio en Churubusco y tuvieron los mexicanos, ¿verdad? Y los irlandeses que deshacer municiones para poder sacar pólvora y tirar a lo crudo, es decir, enviar directamente a los cañones o a los fusiles la carga de pólvora, ¿no? Y después machacar con algo para que disparar cualquier cosa. Sí, disparaban hasta piedritas. No, desde clavos a lo que hubiera, disparaba lo que hubiera. Y fue solo cuando se acabó la pólvora cuando cayó Churubusco. Exacto. Ahora, Santana se va y llegan finalmente en un 15, el 16 de septiembre de 1847. Fatídico día. Sí. Para acabarla de chingar. Sí. En plena celebración de la independencia, Estados Unidos ocupó el Zócalo. Se levanta las barras y las estrellas en Palacio Nacional y el Zócalo. Y nombran comandante de la plaza al general Franklin Pierce, posteriormente presidente de los Estados Unidos. Hay que recordar que hubo una resistencia ciudadana a la ocupación americana. Pero mínima. Los rebeldes se fueron, después de que sacaron por unos instantes a las tropas americanas, que tuvieron la orden de no disparar a la población civil, de momento, después Scott les va a decir, si no dejan que ocupemos la plaza, vamos a cañonear todo y a todos. Y entonces este grupo civil... Scott era de los que no se jugaba con él. No. La resistencia urbana se va a mover a Tlatelolco y los americanos jamás se van a meter a Tlatelolco. Y otra más. Curiosamente, a Taylor le ofrecen un banquete a él y a toda la cuadra a todo el Estado Mayor americano. Así es, y en el Desierto de los Leones. Así es, el banquete del Desierto de los Leones, infamísimo, ¿no? Donde don Miguel Lerdo de Tejada les ofreció, ¿por qué no se quedan con todo? Una buena puta vez. Exacto. A lo que el negociador americano, que era Mr. Nicholas Twist, dijo muy claramente, ¿y qué vamos a hacer con 5 millones de indios apestosos que no sirven para nada? Así nos quieren. Así fue. Así es. Así que no se sorprendan porque Trump disolvió el DAC. Sí. Bueno, ahora, lo que después fue sucediendo fue que el gobierno mexicano se retira a Querétaro, ¿sí?, y inician las tratativas de paz en la villa de Guadalupe Hidalgo, o sea, en la villa y junto a la Virgencita de Guadalupe. ¿Dónde está enterrado tu general Santana? Donde está enterrado donde don Antonio. Se consumió toda la infamia, ¿no? Sí, en donde pues Estados Unidos se quedó con las provincias internas del norte, con California, con la Alta California, se le reconoció la ocupación de Texas, se quedó con Nuevo México, que eran las provincias en ese entonces. Así es, que ya después se van a segmentar en otros estados, que van a ser Nevada, Colorado, Utah, parte de Idaho, parte de Wyoming, parte de Kansas, California, Arizona, Nuevo México y Texas. Sin embargo, este fue un fruto envenenado para el gobierno de los Estados Unidos, porque la ocupación de Texas fue ocupada fácilmente por esclavistas, y Texas pues, se volvió un emporio productor de algodón a partir de la unión con Estados Unidos, y se retacó de esclavos negros. Sin embargo, hacia Nuevo México, Arizona, California y los demás estados, los esclavistas no tuvieron ningún avance, no lograron nada. Y de hecho, esos territorios... Y no lo van a lograr por algo bien interesante. Y es que en 1849 se descubre oro en California, o sea... Oro en las cercanías de San Francisco. O sea, para acabarla de chingar para México, porque no puedo decirlo de otra manera, fue acabarla de chingar, y la tiraron de la cama. Fueron descubriendo en el norte de California yacimientos auríferos. Enormes de oro. Auríferos. Eso desató la gran inmigración del 49. Así es. Y se va a poblar de grandes aventureros que son libres. Y los libres no son negros. Entonces, llegan mexicanos, llegan chinos, llegan alemanos, llegan chilenos, a raudales llegan los chilenos, llegan suecos, noruegos, franceses, tuberculosos, de todo llega a San Francisco. No, y fundan San Francisco. Fundan San Francisco, de hecho. Fundan San Francisco. Existe ahí la villita y de ellos le hacen una gran ciudad. Y no solo eso,
sino que... Se vuelve el gran puerto de Estados Unidos en el Pacífico. Así es, así es. El gran sueño que tenían los Estados Unidos se cumple gracias a estas En minas menos de de oro. un año. Y también va a dar lugar a algo bien interesante que vamos a tratar en el próximo capítulo, que es la liberación femenina basada en la prostitución, ¿no? Entonces, ¿te parece que la dejemos hasta aquí? Ok, ya con eso terminamos la Guerra de México. Y Vamos a analizar el lado moral, ¿eh? No, todavía no se escapa ese lado. La moral es un árbol de moras o sirve para una chingada. ¿No? Entonces, el rollo del abuso de Estados Unidos en contra de México. Bueno, entonces, hasta la próxima. Se despiden Leo Báez, Víctor Pedrosa, en una más de Divagando por la historia. Cuídense mucho. Gracias, Trout, por el DACA. Daca tu madre.